Alejandro quisiera que le iba a decir. Qué cosita, Dios Aunque mío. Fernando, pues ya que estamos hablando de Fernando Vallejo ha sido uno de mis escritores del cual he leído toda la obra, todas las entrevistas y pues me he dado cuenta que ha sido como mi punto, mi análisis, mi escritor de análisis, porque pues yo he llegado a la conclusión de que yo no comparto muchas de las cosas de que él dice o como él piensa o como él es, digamos. En su sexualidad, en las cosas que dice, no estoy de acuerdo en muchas de las cosas, pero fue mi escritor que tuve la oportunidad de leerme toda su obra, pero también sus entrevistas también. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando yo soy maestro en artes plásticas, mi formación es en bellas artes, como artista plástico me especialicé en pintura y en el estudio de historia del arte en pintura, pero entonces cuando llegó el momento en que quería hacer esta obra literaria, pues no tenía como tal el conocimiento, sino de los escritores que yo había leído. Entonces, cuando empezó este proceso de creación de la obra que se llama La Cueva de Adulam, yo pensaba mucho en lo que él decía. Fue como mi maestro porque él en las entrevistas contaba, era muy anecdótico en la forma en que él creaba las frases y cómo escribía. Y a mí en su momento me causaba curiosidad porque yo escuchar a Fernando decir que él escribía en la cabeza, por ejemplo, mientras caminaba. Yo decía, bueno, en la cabeza uno no escribe es en un papel, en un lápiz. Entonces, ¿cómo es este proceso? Entonces él mismo decía, La primera tablet. y luego decía que a eso le daba un ritmo porque el tipo es músico, luego que a eso le daba un ritmo a eso que iba pensando. Entonces, eso me inquietaba mucho. Además que El la proceso. forma de escribir de Fernando es peleando con todo el mundo, ¿no? Sí, Un iconoclasta. No, y no solamente Uno escribir, vive sino hacia hablando todo. también, Sí, ¿no? entonces aquí hablando, cómo va escribiendo en la cabeza Una pelea. toda esa pelea. De igual manera, pues, entonces me empezó a inquietar y yo decía, bueno, este tipo escribe en la cabeza, entonces yo necesito sentir cómo él hace para armar las frases y esto que él cuenta. Otro fue William Faulkner. William Faulkner llegó y decía, es que yo escribí El ruido de la furia 5 veces distinta, 4 veces, no sé. Yo decía, ¿cómo alguien puede coger y la misma historia y tener, y relacionando lo que decía ahorita, esa catarsis para llegar y obsesión para contar una cosa y contarla y contarla? Entonces me pasó algo muy similar. Yo escribí esto, eso tiene una anécdota muy bonita, que esto lo escribí a mano, lápiz y papel. Yo tengo los cuadernos guardados, los cuadernos de 200 hojas guardados porque se escribió a mano y a lápiz. Digamos hoy en día en un punto donde los computadores están en todo lado, pero también fue algo muy interesante porque fue algo lo que vos decías ahorita, eso es muy personal, eso a tal punto que yo tengo todos esos cuadernos y yo no me acuerdo, digamos, todo ese tiempo que yo le dediqué a eso. Yo digo, Dios mío, Y él no lo mejoraba para alguien, sino la obra estética es para sí, perfecta. mira, me dice, es para sí mismo Sí. porque a mí se me perdió una vez el cuaderno y yo dije, yo la historia me la sé, yo la puedo volver a contar si quiero, pero yo decía, es que yo quiero que estén las mismas frases, ahí lo que yo estaba diciendo, no lo voy a contar, la puntuación, música, lo sí. que yo sentía en ese momento. Entonces yo tuve que volver a buscar los cuadernos donde estaba esto original y volver a hacer otro proceso que era el de transcripción de esto nuevamente, pero pues este ha sido el proceso. Es un escritor fabuloso, William Faulkner, ¿no? Sí, Norteamericano. yo Y hay que conozco la decir obra de que además Premio es Nobel. premio Nobel y además uno de los, digamos, orígenes del famoso boom latinoamericano. De alguna manera nace allí. García Todos Márquez. teníamos que leer a Faulkner. García Márquez decía que ese Caribe se cerraba, era allí también en New Orleans y digamos en ese sur de los Estados Unidos, donde Faulkner hizo toda su obra. Sí, y también entre otras cosas para la revista Review en París, él hizo una famosa entrevista donde le preguntaron cómo ser un buen novelista, entre otras cosas, que también me sirvió mucho para adentrarme en la técnica, pero más que todo en la pasión que siente cada artista, a cada artista. Pues hay muchas frases de él, pues entre otras cosas también es muy agresivo en su forma de expresarse, pero pues estas personas, digamos, pues mis escritores favoritos fueron los que él cómo escribían, digamos, fue el objeto de estudio para yo llegar a eso. Y también se citan aquí, se citan en la novela, cómo estas personas han influenciado desde muchos, pues para la construcción de esto, ¿no? Para entender cómo se escribe. Esos son los preliminares. Vamos a la almendra. La cueva de Abulán. ¿Qué es Abulán? Bueno, ¿y por qué la cueva? Yo creo que arranquemos. Porque listo. cuando yo supe de esto, yo le dije a Alejandro, bueno, vamos de cueva en cueva. Entonces me dijo a mí que como así. Entonces,
Bueno, Vamos a empezar a hablar de la cueva de Abulam. bueno, pues como artista titular una obra es siempre, pues es como lo más difícil, ¿no? Créeme que para cada artista es clave el título. Y bueno, Adulam es una villa, digamos, que existe realmente en Jerusalén, a 20 kilómetros de Jerusalén. Entonces hay una historia allí en esa cueva que pues la relacionan con la Biblia, donde hay un pasaje que dicen que el rey David tuvo que hacer, digamos, un proceso que fue allí a Adulam en medio del proceso de formación de él, y hace, digamos, simbólicamente una especie de entrenamiento, una especie de paraje. La cueva se convierte en ese lugar de refugio, en ese lugar, metafóricamente en ese lugar donde la gente busca aislarse, pero también hay un lugar, es un lugar íntimo, un lugar donde te encuentras contigo mismo. Entonces, la cueva es esa metáfora. ¿Y la cueva suya cuál es? Cuando yo escribí esto, yo dije, esta es mi historia. Yo estoy contando en parte mi historia, pero es que hay muchas historias más. Eso me parecía también importante. Y hay muchas más historias, seguramente hasta más interesantes, de personas. Pero pues yo tuve la habilidad para escribir la mía. Entonces, digamos que más que contar la mía, es cuál es esa cueva de los demás, porque pues cuando yo escribí esto, obviamente retomé pues a Vallejo para escribir en primera persona, pero pues ya luego yo decía, pues es que esta historia mía, aquí también se incluyen varias historias. También quise que en el libro se compilaran varias historias de personas que han pasado metafóricamente por esa cueva o por esos procesos donde las personas tienen que ir y refugiarse para formarse y para encontrarse finalmente pues a sí mismos, ¿no? ¿Todos tenemos que tener una cueva? Pues créeme que en algún momento, en mi caso, yo pasé pues por personalmente, como todo ser humano hace como su proceso de búsqueda, digamos. Entonces, la invitación es más bien a los jóvenes también. Voy a hacer un paréntesis, yo soy profesor de un colegio. Entonces, mira que, como yo les conté, yo tuve que transcribir esto. Entonces, ahí me disociaba mucho lo que decíamos ahorita, uno para quién escribe, porque yo de una u otra manera los quise involucrar a ellos, que ellos vieran cómo escribía yo, cómo pasaba eso, que se inquietaran, ¿no? Ve, ¿qué es eso? Porque créeme que para que los jóvenes lean hoy en día y vincularlos es muy difícil, pero si ellos veían que yo desde cero empezaba, que si yo los vinculaba y les decía, ¿qué pensás de esta frase? ¿Qué pensás de esta portada? Entonces, Perdona, eso era cuando tú escribes, ¿te representas tú en la novela? Mira, Fernando Vallejo dice, ¿por qué le cuestionan mucho eso, no? Usted cuando dice yo, es usted, y el tipo dice, pues yo, si yo soy un invento. Entonces eso es muy relativo, porque cuando vos escribís en primera persona, estás narrando un momento desde tu punto de vista, ¿sí me entiendes? Entonces a veces uno puede jugar con la realidad. Digo yo, pero yo estoy creando la realidad a mi manera. Y puedo crear Nosotros mismos cosas. nos inventamos. Claro, porque ese estilo, por ejemplo, Paz Otero, cuando él escribe, dice, él se representa como Bolívar y escribe en primera persona y realiza todo ese proceso histórico en primera persona. Sí. Es decir, como si el escritor fuera Bolívar. Yo hice algo también particular ahí, porque el único personaje, todo es la realidad, pero el único personaje que cambia soy yo, y pongo otro nombre allí en esa persona. Yo quería decir algo también, lo que hablaban ahorita, es que es muy bonito cuando un escritor dice, es que yo tengo todos mis antepasados que han escrito y tengo acceso a toda esa información, ¿no? Pero digamos que cuando uno no tiene eso, tiene que empezar a construir esa historia familiar. En este caso, pues esto fue tan intenso para mí que yo, digamos, siento que estoy representando a mi familia, ¿no? Con esto, que estamos de una u otra manera todos aquí, y el personaje principal, ese que usted dice que es Bolívar representado, seguramente soy yo y toda mi familia. ¿Hacia qué público está dirigido la novela? Pues hacia los jóvenes más que todo. Son historias de jóvenes, y yo creo que ellos deben ser el público. Mira, me pasa una cosa, porque vos sabes que los jóvenes no leen y no se inquietan. Y yo ver que todo ese colegio, digamos, de una u otra manera se ha interesado por la lectura, para mí yo digo, uff, que vos leas esto, a mí ya... Sí, es una formación, ¿no?, que tiene Sí. que dar uno. Ya tienes tu audiencia ahí en el colegio. Mira que sí, pues todo se ha dado.
de esa manera. Ellos son, hay una presentación el Día del Idioma que es el 23, y ellos son los principales, digamos, ellos incluso saben, Son los voceros. hay cosas anecdóticas que los artistas no cuentan, que ellos ya se las saben, no es que tal cosa, y yo digo, wow, pero suave, esas cosas no las podemos decir en otros contextos, pero ha sido ese trabajo, esa relación con esos pelados Yo veo una cosa que es bastante interesante en esto que está hablando nosotros Alejandro, y es que ha involucrado a una serie de personas a las quien él considera que pueden ser los vehículos para que su novela trascienda y en primera persona, o sea, venga, trabaje con nosotros, veamos esto, y tener el poder de síntesis y llegar a decir, en ellos confío en que mi novela se va a difundir, y que al mismo tiempo piense usted, Alejandro, de que con el solo hecho de que estas personas ya estén involucradas en su novela, usted se siente satisfecho. ¿Es así? Sí, claro, sí. Digamos que los jóvenes muchas veces son los que están pasando por estas situaciones. Entonces también una cosa que yo les decía, o que también yo hacía esto, yo les decía, mira, cuando llegué a este resultado, que hasta ellos mismos se sorprendieron, entonces un comentario, pues, si tú puedes hacer eso que te he visto desde cero, entonces yo como estudiante puedo hacer cualquier cosa, y eso es lo que realmente, lo que yo quiero decir, no que tanto por esto, sino que ver que usted también puede lograr lo que se propone y que se requiere para lograr. Eso es lo que yo más que lo que también quise demostrarle a ellos desde un principio, porque como profesor yo decía, ellos qué van a ver, uno siempre sigue el ejemplo, uno no sigue todo lo que le dicen, ellos tienen que ver que yo haga algo, involucrarlos, y es muy bonito, es que de hecho yo hago así, yo digo nuestro libro, nuestras cosas, y créeme que cuando un artista tiene que estar hablando una cosa y llega a una verdad, o sea, eso no lo va a callar nadie, sino que todo el tiempo va a estar hablando de su verdad y va a encontrar la audiencia donde sea. Es una cosa interesante lo que acaba de decir Alejandro, y también, como lo ha dicho él, es artista plástico, y ese mismo tipo de enseñanza lo ha aplicado también en la parte pictórica. Conozco la labor que ha hecho él en la pintura y también ha involucrado a los estudiantes en ese proceso. Tiene una gran vocación de profesor, de enseñarse, y que no tiene egoísmos de ninguna naturaleza para decirle a las personas con su ejemplo qué es en realidad de verdad lo que hay que hacer, ¿no? Nosotros pensamos de que esto es así. Bueno, ya me está mirando, ya sé que eso es así, tranquila, no me preocupe. De los nervios. De los nervios. Es inevitable. Bueno, Alejandro, ¿qué nos quiere decir de último antes de que nos puedan a regañar? Porque es que esto de regañarlo es muy difícil, ¿no? Nada, pues el libro va a estar disponible en diferentes bibliotecas, la Biblioteca Panamericana, la Biblioteca Nacional, y nada, pues ha sido un proyecto en personal. la red también se puede en la conseguir. red con el nombre La Cueva de Ulán. En Amazon también va a estar disponible para las personas de otros que estén en otros países. Entonces, digamos, eso está empezando, y pues, como también le he dicho a mi editor, Diomer Aguirre, que aprovecho para saludarlo, que es la persona que me ha apoyado en este proceso, y que ha sido muy importante en todo esto. Entonces, aprovechar para saludar a Diomer, que ha creído en este proyecto, en este libro, y nada. Bueno, ¿artista plástico o escritor? Para mí es lo mismo, para mí es exactamente lo mismo, y con Oscar Wilde, cuando empecé a leerlo, él se definía a sí mismo como un artista, y yo también empecé a cuestionar esa figura. Bueno, yo soy pintor o yo soy un artista. ¿Qué es realmente un artista? La pintura, la literatura, la música son finalmente mis medios, pero yo veo que esto es exactamente igual, y me pasaba lo mismo con las frases. Yo decía, esto es como una línea, y cuando tú estás dibujando, intencionalmente quieres que la línea esté allí, bien o mal, quieres que esté allí. Entonces para mí es exactamente lo mismo. Y ahí quería decir algo, Fernando Vallejo, por ejemplo, dice algo, es que no sé, por ejemplo, él fue cineasta, lo último que él fue escritor, después de haber transitado por un resto de la música, la biología. Pero para otro programa. El tipo era cineasta, pero finalmente llega y dice, es que en todos estos lenguajes hay una cosa muy artificial. Es en la literatura donde yo encuentro
lo más sincero, lo más cercano. Y eso me pasó a mí. La pintura es una cosa mucha parafernalia, ¿sí me entendés? Aquí yo estoy siendo directo con las palabras, y eso es lo que yo también creía que Vallejo quería decir cuando dejó de hacer cine. Entonces yo prefiero, me gusta la pintura, la amo, pero yo prefiero, y me considero a sí mismo un artista al nivel que Oscar Wilde decía, donde trasciende una técnica. Entonces, así mismo me veo. Bueno, buena hora, Cuchi Cuchi. Muchas gracias, Alejandro. De verdad, se fue. 173. Así a pendejo. Esta es una locura total. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes por la invitación de hablar del libro. Es la primera vez que públicamente se está hablando, y también involucrarlos a todos en este sueño, digamos, a todas las personas que me conocen, ¿no? Ellos, créanme que todas las personas que han estado ahí, que me han influenciado, con los que he visto, con los que he vivido, hacen parte de este proyecto y están aquí. También para mandarle un saludito rápidamente a mi pareja, a María Camila, que está en Estados Unidos en este momento. Le mando un grandísimo saludo, porque él ha sido también fundamental en este proyecto, en este sueño. Cuando encuentras una pareja que cree en tus sueños, florecen. Bueno, saludos para ella también.